Hoy vamos a hacer macetas inteligentes de autorriego reciclando botellas de agua de 6 litros para que te dé tomates en el invierno. Tenés la opción de taparla y simplemente regarla normalmente cuando estás en casa. Pero si querés que funcione el autorriego, tenés el hilo, le pones la tapita, pones el hilo adentro, lo cerrás bien. Acá lo vamos a llenar de agua. También le podés hacer un invernadero. Le vas a decir al tomate, che, es primavera en pleno invierno. Segundo, trata de usar un cuchillo viejo, también que tiene una manija de madera, así no se te calienta y no te quemas. Y así se hace el desagüe de las macetas. Cuando ves que hago el corte, se puede ver que agarra para abajo y también para el costado. Bueno, voy a hacer 8 cortes así. También es mejor hacer esto afuera, no lo hagan adentro porque el plástico es tóxico. Finalmente hacemos un agujero en el centro. Ahí estamos. Vamos a dibujar con un marcador un triángulo que después vamos a cortar. Solamente corta esta parte así y así. Esto va a doblarse. Con cualquier cuchillo filoso. Bien. Una vez que hiciste el corte, vamos con un secador a hacer que esto se quede así trabado para proteger la planta. Vas a calentarlo para que mantenga esa forma. Ahí está. Vamos a reforzar esta parte de la maceta con un poco de cinta para que el peso del tomate no siga cortando el plástico. Así. Le sacamos la tapa a otro bidón. Vamos a marcar las 4 puntas con un marcador permanente. ¿Sí? Vamos a hacer un agujerito pequeño para que pase un hilo para poder atarlo a la maceta principal. Haces un agujerito pequeño, así. Vas a hacerlo uno acá, en las 4 puntas. La parte de enfrente de la base vas a hacer un agujero más grande. O sea, el tamaño del agujero depende de tu manguera o de cómo te sentís cómodo. Este va a ser el agujero donde vas a poner agua a la maceta de autorriego. Ahora vamos a cortar un hilo de nylon y empezar a pasarlo por el agujerito. Aquí pasás. Por afuera primero. Bien. Así. Agarras la maceta. Estos 2 agujeros que son para el drenaje, vas a pasarlo así, de esta forma. Bien, así, ¿no? Pues por acá. Fíjense bien de cómo pasa el hilo. Entrás en una punta, entras por el costado, por abajo, salís por esta punta, lo llevas por afuera, entras. Lo llevas por el costado, subís y lo sacas por acá. Y eso va a ajustar la base. Atás un nudo ajustado, le sacamos. Ahora le ponemos cinta alrededor de la base. Bien. Si querés para embellecerlo se puede pintar con un poco de acrílico y poner tu diseño. Con mucho cuidado, en la base vamos a sacarle este pedacito usando un cuchillo caliente y cortándolo así. Tenés que tener cuidado para no dañar la base, la parte de abajo, no la parte de arriba. Calentamos el cuchillo. Con un hilo de algodón de 6 milímetros, de 120 centímetros de largo, vamos a ponerlo por la base y vamos a dejar 20 centímetros más o menos en la punta. Más o menos hasta ahí. Vamos a empezar a llenarlo de tierra a nuestra maceta. Bien. Ahora que lo llenamos un poquito así, vamos a enroscar el hilo. Y le ponemos tierra mientras enroscamos. 1, 2, enroscamos. Para colgarlo necesitas una ménsula, una mecha de 6 para ladrillos, 3 tarugos de 6 y los tornillos. Y la máquina también para hacer el agujero en el ladrillo allá atrás. Elegís el lugar donde va a colgar la maceta. Lo marcás con el marcador 1, 2 y 3. Vas a entrar a la profundidad del tarugo. Bien. Le ponemos el tarugo.
cabe ahí, que esté la ras, y cuando pones el tornillo, el tarugo se expande. Esto se los puse a mano, sin la máquina. Ahora que voy a usar la máquina, asegúrate de no empujar para adentro. Eso asegura que el tarugo no entre a la pared, se queda ahí y se expande y hace su función correcta. Sin poner mucha presión para adentro, simplemente para que esté ajustado ahí. Ahí está. Cada 5 días querés cambiar el agua. El agujero que le haces para regar depende de cómo regás. Como yo tengo una manguera que le da un hilo así derecho, le hice un corte así derecho. Listo. También pueden ver que la misma maceta de plástico va a proteger la rama del tomate cuando cuelga. Para hacer el invernadero vamos a necesitar 3 botellas de la misma marca. Usando la tapita como guía, vamos a cortar derecho, alrededor. Ahí lo marqué con el marcador para que puedan ver dónde va el corte. Alrededor de este lado también va a bajar y también vas a sacarle toda la base, que también lo dibujé. La parte de arriba está cortada ahí, como te dije, a la ras de la tapa, y le sacas la base. Esta sería la parte de arriba. Ahora, la parte del medio es otra botella que vamos a cortar para que con cinta la peguemos a la parte de arriba. Le sacamos la tapa y le sacamos la base. Lo marqué con un marcador para que pueda cortar bien. Le ponemos la parte del tubo adentro y con un poco de cinta la estabilizamos. Pueden ver la parte del medio que estamos creando. Bueno, esta es la parte más difícil. Básicamente, la parte del tubo tiene que ser cortado para que la maceta pueda entrar, caber bien. La primera que hice no me di cuenta cómo hacerlo, entonces con cinta lo terminé arreglando. ¿Cómo se hace este corte? Vas a usar a esta maceta como guía para cortar el tubo, para que tenga ese dibujo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vas a marcar donde la tapita de esta maceta termina y ahí vas a tener la parte de abajo. Con un marcador, o sea, esto está puesto en su lugar, ¿no? Como debería estar. Y con un marcador puedes entrar y básicamente dibujar eso sobre la base, la parte de abajo, para que pueda entrar esta maceta. Para sacar el ancho perfecto de la tapita, podés medir o poner la tapita en el lugar y marcás el ancho con el marcador. Lo dibujé con un marcador, pero como pueden ver, tengo la base dibujada al mismo tamaño de la maceta. Y tiene que estar todo en su posición correcta, ¿no? Cuando lo dibujas. Y después, una vez que lo tenés bien dibujado, podés empezar a cortar. Bien, ahí está cortado. Y cabe perfectamente bien. Ahora le agregamos la base. Esa es la parte más fácil. Le vamos a sacar la tapa al tercer bidón y con cinta la vamos a ajustar. Finalmente le hacemos un pequeño desagüe para que no se estanque ningún agua. Si llueve o si llega a entrar un poco de agua, le hacemos un pequeño desagüe en la base, así no se estanca ningún agua. Bueno, ahí le pusimos una planta de tomate. Ahí está el invernadero. Y la otra maceta donde puse unas semillas del tomate cherry. Si te gustó el video, dale un like y suscríbete. También le podés hacer un invernadero que le va a decir a la planta de tomate: che, no, para. Hoy, este invernadero le va a decir al tomate: che, acá tenés el invernadero. Este invernadero le va a decir al tomate: che, es primavera en pleno invierno. ¡Qué inteligente! Este invernadero le va a decir al tomate: che, este invernadero le va a... Este invernadero le va a decir al tomate: che. Vamos a hacer la revolución. Pará. Esto no tiene que salir. Suscríbete, boludo.